Ahí estamos, ¿ya me escucha? Eso es una muestra que estamos en vivo, Nelson. Claro. Lo que pasa es que me olvidé de conectar la cámara. A ver, Max, gracias, dirigente, analista del colectivo Somos Más. Me gustaría conversar contigo precisamente sobre todos los hechos que se han dado en estos últimos días con el tema de la inseguridad. Hay una sensación ambigua, quisiera compartirla contigo, no sé si de pronto tenemos esa misma perspectiva. ¿A qué me refiero con ambigua? Por un lado, vemos el resultado de la policía espectacular, en las Fuerzas Armadas, los videos sometiendo a los delincuentes, a los terroristas ahora, ¿no? Y te sacan informes diciéndote que hemos desarticulado. O sea, en 4 días el gobierno resultó una maravilla, ¿no? En 4 días se desarticuló no sé cuántos grupos terroristas, ¿no? Deberíamos ir a dar clases a otras naciones. Pero sin embargo, el toque de queda sigue. Hay preocupación en el aparato productivo porque el 80% del turismo se ha cancelado. No es tan real lo que nos está vendiendo el gobierno y encima nos clavan el tema del IVA diciéndote si no subimos el IVA no hay cómo ganar la delincuencia. Y hoy amanecimos con el informe de que si no suben el IVA no va a haber plata para los sueldos en el sector público. ¿Qué opinión te merece? Primero, hay que ser absolutamente claros. El problema que existe en el tema de delincuencia, las calles de nuestro país, la sangre que ha corrido durante todos estos tiempos, no se va a terminar con un decreto y no se va a terminar sacando a los militares y la policía a la calle. Primero, querido Nelson, sí, permíteme, por favor, ha quedado ya para todos los ecuatorianos absolutamente claro que sí podía salir las Fuerzas Armadas, Claro. que sí podían lograr ellos ayudar a la policía, que sí podían trabajar en conjunto, que la Constitución y el COIP respalda para el uso progresivo. Ha quedado demostrado que siempre nos mintieron. Moreno, Lazo y la prensa que a ellos les aplaude y les dice todo lo que ellos quieren que la ciudadanía debe de alguna manera supuestamente entender. Entonces, primero, permíteme partir por ahí, porque es sumamente importante decir que el presidente Noboa, una de las cosas que ha permitido es que salga a la luz, que en este momento ya el pueblo ecuatoriano se dé cuenta que nos mintieron todo este tiempo. Así es. Y que claro, que con su silencio, con su complicidad, son los causantes de lo que está ocurriendo en el país. Entonces, un decreto que sí, de alguna manera, lo hemos respaldado. No vamos a dejar de respaldar al presidente Noboa por sus acciones, pero eso no quiere decir que vamos a callar. Claro. Eso no quiere decir que en este momento nosotros vamos a decir Sí, a que todo. todo está perfecto. No, sin lugar a duda. El presidente Noboa está demostrando inexperiencia, está demostrando que no tiene equipo y sí, todo está cayendo sobre las Fuerzas Armadas y la policía. Ellos están cumpliendo un papel importante. Aquí no es cuántos detienes. Nos pueden decir que han detenido 10,000, porque pueden salir a la calle y hacen una redada y detienen 10,000 personas. No. ¿Cuántos terroristas reales, cuántos capos, cuántos delincuentes han caído? Ese es el resultado que el Ecuador debe tener y aparte de eso, ya la pacificación en las calles. Pero Nelson, esto no se va a dar si seguimos con las mismas autoridades en el tema de justicia, que aquí también permíteme otra puntillada. Claro. Nos han dicho, y hay medios de comunicación, los jueces del correísmo, no, estos inician la debacle en el país, los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que los pusieron a dedo, que se repartieron entre todos los movimientos políticos, que aquí no se me hagan al lado que yo no estuve de acuerdo, no. Todos los sectores políticos, excepto la Revolución Ciudadana, estuvo presente en este Consejo de Participación Ciudadana. De aquí se da inmediatamente algo que empieza a hacernos daño y es el 7 veces sí. Después del 7 veces sí, casualidad, empieza a crecer la delincuencia en el país. Estos son datos, no son relatos, querido Nelson. Entonces eso tenemos que entender. ¿Qué tiene que hacer el presidente Noboa? El presidente Noboa primero tiene que tener equipo. Gente que sepa, gente que haya estado en esto y que por supuesto, oiga, si no quiere dar los nombres, y yo estoy seguro que hay mucha gente que calladito le puede decir, vea, presidente Noboa, haga esto, le sugiero esto, deme un cuarto, una computadora, yo no voy a decir a nadie, yo no necesito sueldo. Hay gente que lo quiere hacer y que con seguridad lo va a hacer. Plan Fénix no hay, querido Nelson, no hay, y eso hay que entender.
porque si no ya nos hubiesen demostrado. Plan Fénix, un decreto de emergencia y subir el IVA al 15%. Claro, Me parece claro. absurdo. Entonces, hay muchos temas de fondo, Nelson querido, pero no se va a terminar con esto. ¿Y No cuánto se va a terminar. crees, Max, cuánto crees tú que dure esta aparente fachada que está creando el gobierno nacional en torno a los resultados? Porque lo estamos viendo, ¿no? Obviamente yo le decía a la gente en el noticiero que tengamos cuidado porque están cogiendo al marihuano de la esquina, lo están cacheteando, ese pobre... A taxistas, a taxistas. El otro día vi que le dieron palo a un taxista Claro, porque esa se gente ha pasado de la hora. que está fumador, te está volando por otro lado y dice terrorista, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tú crees que esto pueda durar? Porque preocupa que efectivamente solo por un afán de mostrarse que están logrando resultados, termine esto siendo adverso, que no lo quisiera, porque sinceramente es feo también uno decir, porque la gente te puede catalogar como amargado, como que no quieres apoyar, como verdad. Entonces es delicado, pero es que alguien tiene que decir la verdad, y la verdad es que no caen los peces gordos. Es más, 40 se fueron. Se fue Fito, se fue Colompico y 40. Y otra cosa que la gente debe saber, cada semana capturan un cabecilla de las bandas. Si te das cuenta, no sé si se dan cuenta de eso. Cada semana cayó Choclo, líder de los choneros. ¿Cuántos líderes tiene los choneros? Cayó Iguana, líder de los choneros. Cayó, o sea, no sé, todas las semanas un líder cae y no se termina. Sí, mira, el tiempo será el tiempo que quiera el presidente y que lógicamente logren perdurar esto y que logren de alguna manera articular, entre comillas, entre todos los sectores que supuestamente están en este momento articulando esta decisión presidencial. Mira, un decreto presidencial debe tener no solamente en sí el decreto, sino detrás del decreto, ¿qué hay? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Vamos a reinstitucionalizar el país? Hay mucha gente que dice el presidente tiene asesores, pero demuestra que no tiene, que no conoce. Una ministra, Nelson, una ministra encargada de justicia, de interior y de gobierno. Y no lo logran Por Dios, desarticular, claro. en un Todo ahí momento mismo. tan grave que vive el país, el principal ministerio, ¿quién está detrás de esto? Entonces, eso hay que decirlo. Y hay que nosotros, perdóname, todo el respaldo al presidente, pero no podemos callar. Claro, Nosotros claro. tenemos que decir, el presidente está detrás, sí, todo el respaldo y lo vamos a respaldar. Pero también el presidente tiene que tomar decisiones correctas. Claro. Alguien, lo vi al ministro que dijo una declaración tan irresponsable, prefiero el IVA al 15 y no las vacunas. O sea, estamos legalizando el tema de las vacunas. No, señor, no debe haber ni vacunas ni subir el IVA. Claro. Ninguno de los dos. El país tiene que tener un Ecuador, el Ecuador tiene que ser un país de paz, como lo estaba haciendo antes, querido Nelson. Max, eso también fue bastante chocante, ¿no? Porque, entonces, ¿qué? Tenemos al vacunador número uno, que es el gobierno, porque nos está diciendo que preferible pagar el IVA a pagar la vacuna. O sea, un absurdo de comparativo que lo hace el ministro de Finanzas y que preocupa porque ahora nos están diciendo que ya, ahora mira, primero era que el IVA para la guerra, ahora resulta que el IVA para los sueldos. Entonces, Sí, ¿cuál es la receta? La del no FMI. tiene. Exactamente. Yo lo dije en un medio de comunicación el día de ayer o anteayer para Argentina, Buenos Aires. Y les decía, el problema es quién está detrás de los bastidores. Y para mí uno de los que está es Dají. Y sin lugar a dudas, estando él detrás, IVA, Gasolina. tema de combustibles, tema de gas, incluye el gas, por favor. Es decir, todo eso que nos va a elevar nos va a elevar la calidad de vida y por ende vamos a tener una carestía. Entonces, eso hay que ser absolutamente claros. El IVA, hay otro argumento. Sí, pero en el terremoto subieron. Oye, el terremoto fue un desastre natural que fue de un momento a otro. Y es más, fue al 14%, querido Nelson, fue puntual y eventual. Es decir, que hubo un tiempo que ya se lo quitó. Y ustedes recordarán, queridos amigos, además que si ustedes hacían pagos electrónicos, se les bajaba el IVA. Es decir, había un insumo adicional para beneficiar al pueblo, para beneficiar. Exacto, querido Nelson. Entonces, acá no hay, ¿no? Tratan todo. Y es permanente lo que quiere poner Novoa. Es permanente, es permanente. Entonces, el IVA para la guerra, no. Perdón, es para los sueldos. Es que hay un déficit. Perdóneme, el presidente Novoa lo sabía. Claro, sí, el presidente Novoa tenía absolutamente claro el Ecuador que nos dejaba Moreno y Lazo. Y entonces con eso, él tenía que prever y decir, perfecto, yo voy a entrar, y lo dijo, una de las cosas que no ha cumplido Nelson, voy a repatriar $1.500 millones de la reserva.
No los han traído. No los ha hecho. Vendió oro para 200 millones, tener de beneficio. ¿Qué es eso? O sea, perdóname, es como querido Nelson, en la cuenta de uno, tengo $2,000 y tengo un anillo, ¿no? Tengo un anillo y digo, no, voy a vender el anillo de matrimonio porque necesito comprar medicina, porque es urgente, ¿no? Oye, yo traigo el dinero pues que tengo fuera, Claro. ¿no? En mi Y cuenta, no vendo el para anillo. poderlo utilizar y lógicamente lo que hago es el oro seguirlo manteniendo, porque es una reserva que se la compró y se la debería mantener. Pero ahí, como los medios, ¿no? que dominan el tema de comunicación, ¿no es cierto? No dicen nada, entonces aplauden muchos, pero no, eso está mal. Y hay que decirle al presidente Noboa, está mal. No se debió vender el oro y se tiene que ser otros, caucionar, otros. Mire, a la banca, por ejemplo, la banca ha tenido ingresos extraordinarios, extraordinarios. El Banco del Pichincha, Guayaquil, Pacífico, Produbanco, Bolivariano Internacional son los bancos que más han ganado. ¿Por qué no caucionar a ellos un impuesto especial en este momento? Terrible. La banca es el único ente, querido Nelson, que ha ganado en el tiempo de crisis. El único. Aquí, en los tiempos buenos, debemos ganar todos. Y usted vaya, pues, a averiguar los juicios civiles, querido Nelson, cómo han crecido, cómo ya hay embargos, cómo la gente está. Pero de eso no decimos nada. Claro. De eso se está ¿Por qué tiene el callando. temor, Max, de tocar estos capitales? ¿Por qué el terror? ¿Por qué siempre van con los menos, con los débiles, con los de abajo, con la gente y no tocan a los grandes capitales? Tal vez por un concepto de que si tocas a ellos se reduce el empleo, porque enseguida salen a decir, es que no puedes tocar a las grandes empresas porque son las que generan empleo y pobrecitos los bancos si tú les quitas la plata que han generado. Algunos con especulación, ¿no? Mira, todo el respaldo siempre he dicho a las empresas que Por supuesto, ayudan, que fortalece siempre. la economía, ¿me entiende? Claro. Pero aquellos que lo que quieren es extraer la riqueza del pueblo, particularmente yo he luchado desde mi infancia en contra de aquello y lo voy a seguir haciendo. La consulta que luego manda 9, perdóneme que cite esto nada más, No, síganme. luego envía 9 preguntas más a la Corte Constitucional y en esas preguntas va la precarización laboral, Sí, querido el tema de Nelson. las horas. Por favor, de las horas, prácticamente ahí se vota bajo los códigos de trabajo, etcétera. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Hay veces que mucha gente, yo digo siempre que hay un 20% que es de un odio hacia la revolución ciudadana tremendo, ¿no? Y ese odio se traslada en que no importa, ¿no? No importa. Pero ¿por qué no vemos por los demás? Claro. A mí me encantaría poder hacer una ley, ¿no? En la cual se diga, el que quiere pagar el 15% del IVA, que lo pague. Entonces usted va al comercio y dice, mi cédula es Nelson Salazar, cédula tal, cóbreme el 15%. A ver cuántos, pues, de los que realmente dicen, bien, el IVA, bien, ese momento, dijeran, cóbreme. No lo van a decir. Que yo voy, porque afecta, y afecta tanto, querido Nelson. Mire, aquí hay un pequeño cuadrito de una persona que compre una cocina, querido Nelson. Una persona que gana el salario de 460 contra una persona que gana 1.500 de salario. El que gana 460 paga en porcentaje de ingreso el 4.5%. Mientras tanto, el que más gana paga el 1.4%. Es decir, esto es regresivo. Claro. Esto va en contra de la gente que no tiene recursos. Y eso hay que entenderlo. Eso hay que lograr los ecuatorianos primero en estos momentos que estamos duros, ¿no? Que es la cuarta. Para mí la primera pandemia fue el COVID. La segunda, el querido Nelson, Lenín Moreno. La tercera, Guillermo Lazo. Y la cuarta, esta guerra que estamos sufriendo. Entonces, en esto tenemos que ser absolutamente claros y no podemos cargar sobre el pueblo, sobre la ciudadanía, esto que estamos sufriendo. No, esto que ayuden los que más tienen, que ayuden los que sacan los impuestos, que ayuden los que tienen patrimonios en paraísos fiscales. Todo eso tenemos que hacerlo, pero para eso el Ecuador primero tiene que tener una concientización real de lo que está sucediendo. Y aparte de eso también, querido Nelson, lo que se tiene que hacer es los medios digitales, los medios de comunicación, transmitir la verdad de lo que está sucediendo
y lo que hay detrás de todo No, eso. eso es un tema preocupante, Max, porque veía yo un poco los reportes de la televisión nacional y ellos más bien salen y hacen preguntas a la gente en la calle y todavía le dicen si está de acuerdo con el tema del IVA y la gente dice sí, sí, que suba el IVA, que suba el IVA. Porque claro, no te están preguntando cómo es, pues, ¿no? No te dicen, ¿estás de acuerdo con el IVA y para que su vida se encarezca y no pueda comprar ciertas cosas? No, te dicen, ¿estás de acuerdo con el IVA para apoyar la lucha contra la delincuencia? Y la gente por Es automático, lógico. lógico, pero la gente te va a decir, no, O sí, sea, sí, pero imagínese, Nelson, manipulación. voy a citar rapidísimo nuevamente lo que le dije hace unos minutos. O sea, legalizan en otras partes el tema de las vacunas, porque un ministro que diga, ¿qué prefieres? ¿Pagar el IVA o Un vacuna? chantaje. Está legalizando, pues está legalizando y es un chantaje. Entonces, de eso tenemos que decirle, ni vacunas ni IVA, ninguno de los dos. El pueblo tiene que vivir en paz. Y además, querido Nelson, hay que pregonar con el ejemplo, caramba. Claro. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que se debería hacer y la empresa Novoa y todos sus asociados que paguen lo que deben al Estado? Claro, no pagan. Eso sería un ejemplo extraordinario. Entonces, de eso, como dijo el embajador, ¿no? Caray, caray, pues eso sería muy importante que en este momento haga el presidente Novoa y sus empresas paguen lo que deben al Estado y otras empresas también, pero lo que hicieron, dos proyectos económicos de ley urgente que como ningún gobierno han pasado tan rápido, sin ningún problema, se les ha apoyado, pero que no hay efectividad. Para mí, recaudar 800 millones o 700 o 800 millones es menos que recaudar 2.000 millones, querido de eso. Pero Claro. les perdonaron. Mientras tanto que el agricultor, el tal, no lo hicieron en esa ley. No lograron apoyar a esa gente que sí necesita de alguna manera el apoyo y que desgraciadamente no se está viendo por ellos. Max, y una de las cosas que también están vendiendo por parte de los medios, pero esto anclado al gobierno, ¿no? Porque ellos están más como defensores del gobierno que defensores de la gente. Porque te están diciendo, Max, que el IVA no le afecta al pobre, ¿no? Porque los productos de primera necesidad no graban IVA. Y salía el ministro a decir qué son lo que graban IVA. Y yo me preguntaba, puchica, entonces estamos hablando de que la clase media baja o la clase baja, o ellos están hablando de la indigencia, que una persona de escasos recursos no tenga derecho a ponerse un desodorante, porque son cosas que la gente también utiliza. Pero básicamente está diciendo, no, pues, si son pobres, ¿para qué quieres tú un shampoo, un desodorante, un desinfectante? No, si tú eres pobre, haz como sea, pero no molestes en el tema de la subida del IVA. Afecta, Max, porque va a subir las gasolinas. Mire, lamentablemente hay que entender que cuando usted va, inclusive a cargar combustible, paga IVA. Ahí está. Y por ende va a caer sobre el transporte. Y si cae sobre el transporte, cae sobre el tema de traslado, De el frutas. tema logístico, ¿no? De los insumos. Entonces, o sea, el ministro al parecer no sabe de lo que está hablando, ¿no? Seguramente Dají le dijo, tienes que decir esto, y él está repitiendo lo mismo. Pero con total seguridad va a recaer sobre el pueblo, sobre el ciudadano. Y además que es un tema discriminatorio lo que usted está diciendo, ¿no es cierto?, Por el supuesto. tratar al pueblo de esa manera. El pueblo necesita también de todos los insumos para poder tener su vida cotidiana. Entonces, ante eso, yo voy a comprar, yo pago IVA en esto, en lo otro, etcétera. Pero es un tema, como lo dije anteriormente, que al final da la vuelta y va a subir absolutamente todo. El IVA Claro. es un impuesto que muchas de las veces dice, no lo pago. Hay gente inclusive que entiende que si no pide factura, no paga IVA. Hay gente que entiende eso, querido Nelson. Entonces hay que decirle, no, también paga IVA. Y es sumamente, el pueblo ecuatoriano se va a ver sumamente afectado el momento que sube el IVA. ¿Sabes qué es lo más chistoso, Max? Que la gente dice, el gobierno dice, el empresario también paga IVA. Lo más chistoso es que la gente en su compra paga el IVA y hay muchos empresarios que evaden el IVA y termina esa plata no llegando a ningún lado, sino en pocas manos. Hay muchas de las veces que no llevan doble contabilidad, ¿no? Que se Claro. acabó, no recuerdo la cantidad exacta, antes del 2007 cuánto era la evasión tributaria, ¿no? Pero si mal no recuerdo, de 300 millones se pasó a cerca de 2.000, una cosa así, pero era un tema ¡Wow! abismal, Terrible. era un tema abismal, Ahí ¿no? está ya. Entonces, exacto, entonces, mire, en este momento lo que el Ecuador necesita es, sí, que arrimemos el hombro todos, pero entre todos. No solamente Nelson, Maxi y los demás y yo como soy el gobierno, no, todos. Del ejemplo, pague lo que debe Corporación Novoa, paguen bien a sus trabajadores,
paguen lo que deben pagar y por supuesto el resto de los ciudadanos también van a apoyar y vamos a apoyar. En eso hay que ser absolutamente claros. Y mire, no está bien, créame lo querido Nelson, yo siempre he dicho, vamos a respaldar al gobierno, ganó las elecciones, Luisa en un acto siempre noble como lo es ella, salió esa misma noche y dijo, presidente Noboa, vamos a apoyarle, pero eso sí, vamos a exigirle que cumpla lo que ofreció. Y dijo, no vamos a caucionar impuestos al Así pueblo. es, eso fue lo que dijo. Entonces, imagínense, en este momento está caucionando impuestos. En este momento está subiendo absolutamente todo. Y claro, mucha gente aplaude esto por un tema de odio. Sí. Y el odio hay que dejarlo a un lado. Pensemos Claro. en los demás, pensemos en el resto. Y yo pienso, querido Nelson, que eso es un tema también que lo estamos perdiendo. Y lo estamos perdiendo como sociedad. ¿Por qué? Porque lamentablemente no nos importa lo que pase con el vecino. No nos importa lo que pase con los demás. Yo tengo el pan, tengo la leche, tengo todo, no me afecta. Yo tengo mi sueldo, yo estoy acá, no tengo problema. Cada quien yo su sigo burbuja. vendiendo. Oiga, eso tenemos que acabarlo. Si no, vamos a sufrir lo que está pasando hoy el pueblo de Argentina, que están saliendo a vender su ropa, ¿no es cierto?, para poder adquirir comida, que están asaltando trailers, pero no por delincuencia, sino porque la gente está que se muere de hambre. Y eso no se dice en los grandes medios de comunicación. No, es una gran conspiración, si podríamos decirlo así, en torno a tratar de lavarle la cara al gobierno con tal de que no surja, por decir, el correísmo. Lo que es chistoso, Max, porque Omar Maluc hace poco hablaba sobre unas encuestas y resultaba que Rafael Correa sigue teniendo el 51% de opinión positiva por parte de la gente, que todavía sigue habiendo una admiración y que eso no termina y no terminará, porque aquí no estamos para pedir que se termine un partido político, sino como tú dices, Max, más bien apoyar, a ver que se den las cosas, que resuelvan, que se ejecuten los proyectos que no se está dando, a pesar de que es un poco tiempo que tiene Noboa. ¿Cuánto tiempo le damos, Max, al presidente, o estamos haciendo mal en criticarlo tan rápido? No, a ver, lo que debemos ser es objetivos. Y aquí, por ejemplo, lo hemos dicho. Nos atacan porque Correa subió el IVA. Sí, pero fue eventual, además había descuentos, etcétera. Fue 14 Max, y si usted... Y otra cosa, tú dijiste algo cierto, fue un desastre natural. Nadie lo Por vio. supuesto, fue un terremoto, fue algo que fue un momento a otro, ¿no es cierto? Más de 3.000 millones de dólares que se invirtieron en Manabí, y es por eso el respaldo que hay en Manabí a la Revolución Ciudadana, ¿no? Porque estuvieron ahí, yo tuve la oportunidad de estar también allá, a apoyar en el desastre, en la reconstrucción algunos días, y por supuesto, aquí la gente debe entender que el acto solidario no lo queremos quitar, no. Oiga, si usted nos dice, hagamos una gran campaña para recaudar X, Y, vamos a hacerlo y vamos a estar ahí. Por supuesto. Pero aquí todos debemos dar el ejemplo y debemos lograr. Y yo pienso que aquí los tiempos son muy cortos. Lo dijimos, el presidente Noboa no tenía la experiencia. Él nunca aspiró a ser presidente. Nunca él sabía que iba a llegar a la presidencia. Era un inicio, sí, a futuro, algunos años, a llegar posiblemente o a tener un buen grupo parlamentario en la Asamblea Nacional, pero nunca pensó en ganar. A raíz el nefasto acto contra Villavicencio es que se da todo esto y empiezan a cambiarse, empiezan a buscar otras alternativas y a la segunda vuelta todo eso ya nos hizo daño, ¿no es cierto? No ganamos en la primera vuelta y me parece que Malú, inclusive en la encuesta, no la leí totalmente, me parece que en la encuesta él manifiesta inclusive que se recuperó ya ese porcentaje, sí. Exacto, que se recuperó ya ese porcentaje, porque la gente ya vio pues que todo fue un montaje. Claro, que fue ese celular de Norero fue explotado antes, mucho antes de las elecciones. Es decir, ahí ya podían haber dicho que prácticamente el correísmo no tenía nada que ver en la muerte de Villavicencio. Pero sin embargo callaron y los odiadores repitieron e hicieron daño para no ganar en una sola vuelta y otra fuese la historia en el país. Otra fuese la historia en el país. Pero en este momento lo que hacemos es criticar constructivamente, darle todo el respaldo al gobierno, pero sin embargo decirle que lo que está mal siempre lo vamos a manifestar, claro. No nos vamos a callar. Y el tiempo, mira, está pasando los meses, lamentablemente, debo decirlo, está perdiendo credibilidad el presidente, está perdiendo credibilidad porque hay situaciones que él no está cumpliendo y que desgraciadamente está trasladando al pueblo ecuatoriano para afectar la economía del país. Por supuesto, y porque la gente
si lo eligió y fuimos a las urnas y salimos de este atolladero con Lazo, era porque queremos efectivamente que esto se resuelva lo más pronto posible. Max, gracias Max por siempre estar con nosotros conversando. Es siempre positivo tener visiones de personas como tú para seguir analizando la coyuntura. Tus palabras para despedirnos, mi querido Max. Mira, yo agradecer, querido Nelson, yo pedir a la gente algo especial, ¿no? Ya este momento arrimemos el hombro, este momento conversemos como ciudadanos, analicemos los datos. Oiga, si a mí en este cuadro me dijeran que es a la inversa, es decir, que Correa no dejó al 5.8, sino que dejó en este pico más alto, ahí sí dijeron, oye, fue un mal gobierno. Claro, algo Pero pasó, cuando algo te hizo mal. baja, cuando te baja y te deja sobre el 5.8 y luego empieza a crecer con Moreno y Lazo, pues está absolutamente claro. Algo está No mal. creamos en relatos, hay que creer en datos. El Ecuador, hoy, querido Nelson, luego de haber bajado, de haber estado en los índices más bajos, haber sido el segundo país más seguro de Latinoamérica, que lo dice inclusive el BID, no lo digo yo, el BID lo dice, y lo dice sumamente claro. América Latina y el Caribe es la región con más homicidios del mundo, pero el caso de Ecuador ofrece un ejemplo de cómo invertir esta tendencia. Su tasa de homicidios se redujo a 5.78. Trabajaron en conjunto la policía, etcétera, etcétera. Lo dice el BID. Y hoy en día todos los países han decrecido y Ecuador es el único país que sube. Y casualidad, que México con un gobierno de los zurdos de mierda, ¿no? Hoy es uno de los países que ha bajado casi a 25, me parece, cuando era uno de los más altos y sigue bajando. Eso demuestra que las políticas públicas sociales Funciona. son vitales, son fundamentales. ¿Para qué? Para bajar, para reducir todos estos índices delincuenciales, además de la inversión, recordemos, querido Nelson, de 180 y algo millones, fue bajando hasta llegar en 50 y algo millones, el tema de la De la policía. inversión. Entonces, todo eso es, desgraciadamente, sí, el presidente Noboa lo heredó, pero él sabía lo que había y lo que tenía que enfrentar. Por Un supuesto. abrazo, querido Nelson, un Gracias, abrazo a usted, a Max. su equipo, y aquí estamos siempre para conversar. Chau, chau, nos vemos.